Bienvenidos a Dupla Podcast. Hoy en este espacio donde buscamos dar certeza a la incertidumbre del cáncer. Doy la bienvenida a mi compañero Alan Sunderland. ¿Cómo estás? Hola Jimé, muy bien, encantado de estar en esta nueva edición del podcast que seguro hoy estará interesantísimo. Nuestro invitado del día de hoy es el Dr. Adrián Negreros Osuna, médico radiólogo con postdoctorado en abdomen, apasionado de nuevas tecnologías en medicina. También es profesor de radiología, fundador y coordinador del Laboratorio de Impresión 3D. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, Jimé. Gracias por la invitación, Alan, también. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Pues nosotros verdaderamente encantados de que nos acompañes y queremos preguntarte, vamos a entrar de lleno. Cuéntanos, ¿por qué especializarte? ¿Cómo te entró, digamos así, la curiosidad por la imagen? Y háblanos acerca de la radiología. Bueno, la razón fundamental fue desde que empecé yo mi carrera de medicina, pues una de las primeras materias a las que te enfrentas es anatomía humana, ¿no? Y pues desde inicios me enamoré de la anatomía. El libro que llevé se llamaba Lohar, después también por ahí el Netter, que es uno de los más famosos, donde vienen todas las figuras bien descritas, etc. Entonces yo me enamoré de la anatomía desde que empecé. Y la radiología precisamente pues se dedica a estudiar el cuerpo humano y pues necesariamente tienes que saber muchísima anatomía para poder hacer pues, los diagnósticos en los diferentes estudios de imagen, como la tomografía, el ultrasonido, la resonancia. Entonces, cuando era la hora de seleccionar alguna especialidad, pues una de las que más me llamaba la atención siempre fue la radiología. Hablas de radiología y quizá, y como este es un podcast dirigido a audiencia, a pacientes, ¿no? ¿Cómo la pudieras explicar, ¿no? Ahora sí que en palabras más terrenales. Pues básicamente es la especialidad en la que cuando tú tienes una enfermedad normalmente vas con un especialista, ¿no? Entonces, no sé, te duelen los oídos, vas tal vez con el otorrino, o estás embarazada, pues vas a ir a buscar un ginecólogo. Normalmente casi todos los especialistas te van a pedir algún estudio de imagen para poder hacer un buen diagnóstico de tu enfermedad. Ahí es donde entra el radiólogo. El radiólogo es el especialista en interpretar esas imágenes para poder ayudar a tu especialista a llegar al mejor diagnóstico y muchas veces también después del tratamiento ver si ha respondido o no. Cuéntanos qué es lo más difícil de ser radiólogo. Híjole, pues lo más difícil de ser radiólogo es que como tenemos esa convivencia con todas las especialidades de medicina, pues es muy difícil la tarea de estar, digamos, al corriente de cada una de las áreas. Digamos que el neumólogo pues se dedica a ver los pulmones, ¿no? Entonces tiene que saber todo eso. El neurocirujano pues se dedica al cerebro, etcétera. Cada uno en su área, pero el radiólogo tiene que tratar de estar un poquito a la par de todos porque va a estar todos los días conviviendo con ellos y obviamente pues no te puedes quedar atrás. Entonces pues prácticamente pues es muy padre porque tienes que estar actualizado en prácticamente todas las especialidades. Oye, Adrián, me cuenta, ¿no? Hay una anécdota, ¿no? Refiriéndonos a todas tus especialidades, a tus doctorados, a tus estudios. Vas a Estados Unidos, médico mexicano, tiene una experiencia, le encanta el tema de la investigación, el tema de la proactividad en temas de nuevas tecnologías, y Estados Unidos dice, oye, hay que quedárnoslo, ¿no? Te hacen una oferta de quedarte en Estados Unidos y tú decides regresar al país. ¿Por qué? Bueno, yo siempre desde que me acuerdo he querido mucho a mi país. O sea, siempre he defendido que pues, los mexicanos tenemos no solamente el potencial, sino que realmente podemos hacer cosas muy grandes. Y una vez que estaba pues allá en Boston, tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado de investigación en imagen de abdomen en el Massachusetts General Hospital, que es el hospital escuela de Harvard, lo que sería aquí el hospital universitario para la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Allá es el Mass General Hospital. Y pues después de estar un año allá, por allá me ofrecen quedarme, pues hacer mi carrera de radiología, que se puede hacer perfectamente después de hacer un Research Fellow. Puedes hacer algunos fellows que le llaman a ellos clínicos y después presentar los boards y hacer allá radiología. Pero pues siempre fue mi sueño regresar y estar aquí en la facultad, en el hospital universitario y ser profesor, poder transmitirle a los alumnos pues esa pasión que siempre he sentido por la medicina y poder ayudar pues a mi gente, ¿no? Y estar aquí con ellos. Y por eso fue, la verdad es que les dije, ¿saben qué? Mi sueño siempre ha sido estar ahí en mi facultad, regresarle un poquito de lo que me dieron a mí también. Y pues contribuir, poner mi granito de arena. Por eso la verdad es que a pesar de que era una oferta muy tentadora, no te voy a decir que no lo pensé ni nada, pero al final del día ganó más
mis ganas de quedarme acá con mi gente. Claro. Oye, Adrián, cuéntame un poquito, y hablabas, y retomando un poco, ahora sí que te cito, ¿no? La radiología es soporte o ayuda a algunas otras especialidades, ¿no? ¿Cómo pudieras describir esta relación, esta sinergia, esta ayuda con el cáncer? Muy bien, Alan, pues la verdad es que en cada paso, desde el momento del diagnóstico, la radiología juega un papel fundamental. Porque cuando un paciente se le sospecha una tumoración en cualquier parte del cuerpo, pues una de las principales cosas, además de sus estudios de laboratorio, pues van a hacer un estudio de imagen. ¿Por qué? Porque primero hay que localizar el tumor, hay que saber dónde está. Si vamos a decir que sospechan que hay un tumor en el páncreas, bueno, ¿en qué parte del páncreas? Y si está invadiendo otras estructuras, si solamente está ahí confinado al páncreas, o si ya hay lo que se conoce como metástasis, cuando ya se disemina el cáncer a otros lados. Entonces, todos los pacientes con cáncer necesariamente tienen que tener lo que llamamos estadificación, que no es otra cosa más que ver ese cáncer, si está localizado o si ya hay una diseminación del mismo. Y eso es precisamente lo que hacemos como radiólogos. Y una vez que ya se tiene ese diagnóstico, se va a iniciar un tratamiento, ¿no? Y en el seguimiento del paciente, que puede ser cada 3 meses, cada 6, dependiendo de cada tipo de cáncer, cada vez que se va a hacer un seguimiento, pues se tiene que hacer un estudio de imagen para ver si no ha vuelto el cáncer, o si ya estaba, ver si ha respondido al tratamiento con quimioterapia o con cualquier tratamiento sistémico que se ha dado, ¿no? Y muchas veces también podemos ser parte del tratamiento, porque una parte de la radiología es el intervencionismo. Entonces, por ejemplo, podemos tratar cánceres, digamos, hepáticos, con algunas sondas donde vamos y literalmente podemos achicharrar el tumor, no quemarlo, con algo que se llama radioablación. Entonces hay muchísimas partes en donde la radiología puede tener un papel importante en el manejo de los pacientes con cáncer. ¿Qué tipo de cáncer es el más complejo, uno, de diagnosticar a través de la radiología y de dar seguimiento, ¿no? De que aparece y de repente vuelve a aparecer. Los más complejos, digamos, de diagnosticar, yo diría que son cualquiera. ¿Por qué? Porque lo importante es diagnosticarlo tempranamente, ¿no? O sea, si el cáncer ya está muy avanzado, ya tiene manifestaciones en el que el paciente ya tiene síntomas, muchas veces esos síntomas ya son porque la enfermedad está muy diseminada, muchas veces. Entonces, lo más difícil es diagnosticar cualquier tipo de cáncer, pero cuando es pequeño, cuando está todavía confinado al órgano, cuando es todavía curable, digamos, con cirugía, que es digamos, el mejor tratamiento es encontrarlo a tiempo para que se pueda remover por cirugía o por algún otro método de mínima invasión para que ya no vuelva. Entonces yo diría que en realidad el cáncer más difícil es el que tenemos que diagnosticar a tiempo, ¿no? Cuando es pequeño todavía. ¿Has tenido tú, además evidentemente de la radiología y de la ciencia que tiene, o la relación que tiene con el tema de la oncología, vivencias, anécdotas más cercanas con el cáncer, un padecimiento que se detecta casi 200,000 veces al año? En mi familia, por ejemplo, ¿o te refieres personalmente? Sí, personalmente, y que quizás se pueda ligar. Digo, yo personalmente yo tengo una tumoración en el riñón derecho, que fue un hallazgo, traía un dolor de espalda, y me hice una tomografía porque pensé que era una piedrita. Como tengo antecedentes en mi familia de eso, dije, nada, pues es una piedrita, me voy a hacer una tomografía. Y por ahí se vio una bolita, ¿no? Y ahí fue cuando realmente me sentí, o sea, haz de cuenta que todo lo que conocía de radiología se me borró, no sabía qué hacer. Y ya después pues me hice el estudio contrastado y todo, le hablé de hecho a mi mentora allá en Boston y me dijo, ¿sabes qué, Adrián? No te preocupes, es un tumor benigno, que no lo puedes ver. Y yo, te lo juro que se me borró la mente, o sea, no podía valorar la imagen, te lo juro. Y yo estoy acostumbrado a hacerlo todos los días. Entonces eso fue algo cercano ahí, y en lo que, digamos, no quedó ahí, porque simplemente es la imagen, ¿verdad? Muchas veces se tiene que apoyar de patología, tomar una muestra, una biopsia y mandarlo. Pero en esta ocasión, por las características que tenía la imagen, pues decidimos esperarnos. Entonces, obviamente, esos meses en ver que si crece o no crece, pues la verdad es que te empiezas a angustiar y pensar muchísimas cosas, ¿no? Te toca estar ahora sí del otro lado. Y pues ese es yo creo que lo más cercano que he estado personalmente del cáncer, ¿no? Ahora sí que te pudiste haber quedado sin palabras, ¿no? Ante esa imagen. Así es. Oye, y ahorita siguiendo con la línea de las historias, ¿cómo las personas o los pacientes llegan contigo? Es decir, ¿cuál es el primer contacto previo a empezar una ruta con un radiólogo, por decirlo?
hay varias maneras, pero la normal o la típica es que primero el paciente va con su especialista, tiene la sospecha de alguna tumoración, se hace el estudio de imagen y por lo regular, al menos en mi experiencia y en lo que yo hago, es yo hablo con el paciente. Muchas veces ustedes pueden ir a un centro de diagnóstico y se van a hacer el estudio, pero muchas veces el radiólogo no va a hablar con ustedes. Lo que yo trato de hacer siempre es hablar con los pacientes, explicarles cuál fue el hallazgo, incluso los paso a la oficina, les enseño las imágenes y les explico qué es lo que está sucediendo en la imagen, ¿no? Obviamente nunca doy opinión sobre el tratamiento, sobre otra cosa, porque eso es concerniente a su médico tratante, pero sí le explico, por ejemplo, cuál es el tumor, si hay enfermedad en otro lado, etcétera, que entienda la enfermedad del paciente, ¿no? Oye, Adrián, hablabas y retomando un poquito lo que mencionabas con este autodiagnóstico, ¿no? Por así decirlo, y que te quedaste sin palabras, en shock, que debe ser el camino o el trayecto que muchos pacientes han de vivir, ¿no? Y tú, que sobre todo eras especialista, el quedarte pasmado ante una respuesta que conocías, pues también tuvo que ser un contraste complejo, ¿no? En ese sentido, además de lo tuyo, ¿te has quedado sin palabras ante alguna otra imagen que hayas visto en todos estos años de experiencia? Pues sí, todos los días, la verdad. O sea, veo muchos casos de cánceres en personas jóvenes. Y eso la verdad es que me deja sin palabras, ¿no? Muchas veces es tiene 26 años y tiene una tumoración agresiva. Entonces, pues ahí es donde te gustaría, como les decía, haberlo diagnosticado antes, ¿no? Haberlo tenido un estudio de imagen o tenido la oportunidad de ver un estudio donde todavía era pequeño, ¿no? Y una de las cosas también más difíciles en radiología es precisamente eso, que todo está grabado. O sea, si a mí se me pasa algo y ven y voltean a ver el TAC de hace un año, pues si ahí está la lesión, pues se me pasó, ¿no? Y claro que sucede, ¿no? Y claro que le sucede al mejor de los radiólogos. Digo, todos nos podemos equivocar, pero por eso lo importante es siempre tener muchísimo cuidado y tratar de cualquier cosa, por mínima que sea, cuando sea sospechosa, ponerle atención para que pues, no se vaya a convertir en un problema más grande, ¿no? Eso de que una imagen dice más que 1000 palabras. Así es. En tu caso sí es todo un reto en ese aspecto. Ahora platícanos acerca de las tecnologías, acerca de cómo ha ido avanzado la ciencia, porque es la ciencia y la tecnología, y al igual a la par, en la cuestión de tus alumnos, de la formación. La verdad es que en radiología yo creo que es una de las ramas de la medicina que más evolución ha tenido tecnológicamente y siempre está en la punta de lanza de las tecnologías. Desde el inicio, en 1901, cuando Röntgen descubrió los rayos X, ganó el premio de física, pues ha evolucionado bastante la radiología, ¿no? Antes teníamos solamente radiografías. Después por ahí se hacían algunos estudios con contraste para poder ver, metías contraste a través de las venas, en la médula espinal, etcétera. Pero después de eso, con las tecnologías de la tomografía en los 70s, la resonancia magnética también, y últimamente la tomografía con emisión de positrones, que es algo que se utiliza mucho en cáncer, pues nos ha dado una capacidad extraordinaria para ver cosas pequeñitas. Imagínate que podemos cortar el cuerpo en cortes de 0.6 milímetros, o sea, la mitad de 1 milímetro prácticamente. Entonces vemos cientos de imágenes en una tomografía. No es como la radiografía, que es solo una imagen donde está todo plasmado y solamente puedes ver las partes sobre todo de los huesos y los tejidos blandos, pero en una tomografía realmente vas cortando al paciente corte por corte, submilimétrico, y cada corte hay que revisarlo con mucho detenimiento para estar seguro de que no hay nada, ¿no? El 3D, ¿qué significa para ti y qué evolución ha tenido bajo tu expertise? Bueno, básicamente desde la reconstrucción tenemos la capacidad de no solamente hacer la reconstrucción, sino de poner en las manos del cirujano, por ejemplo, aquella tumoración que va a ir a operar, del tamaño exacto del paciente para que pueda tomar las mejores decisiones de cómo poder operarlo. ¿Es como un entrenamiento, se pudiera decir? ¿Un entrenamiento previo a la cirugía? Puede hacer entrenamiento, puede valorar por dónde va a ser el abordaje. Por ejemplo, hablando específicamente de oncología, pacientes con tumores de cabeza y cuello, de mandíbula, etcétera, pues la primera parte es quitar el tumor. Entonces hay que resecar o quitar la parte de la mandíbula con el tumor.
pero entonces va a quedar una parte libre de que ya no tiene hueso y que hay que reconstruir. Entonces, lo que hacemos nosotros en el departamento de radiología de aquí del hospital universitario es hacer todo un planeamiento virtual de cuáles son las mejores opciones de corte, dónde tiene que cortar exactamente, y normalmente sus pacientes se reconstruyen con el hueso del peroné, ¿sí? Es lo mejor, tu propio hueso, no lo vas a rechazar. Entonces hacemos guías de corte para que ellos las hagan más rápido, que quede simétrico y que puedan reducir el tiempo durante el quirófano. Uno de hecho de nuestras investigaciones se publicó recientemente en la revista de cirugía plástica de Canadá, en donde logramos reducir hasta un 60% el tiempo dentro del quirófano en este tipo de cirugías de reconstrucción maxilofacial, y es un servicio que ofrecemos en el hospital universitario en el departamento de radiología. Oye, es que, insisto, lo platicas y obviamente pues esto nos asegura que el margen de error pues disminuye muchísimo. Sin embargo, ahorita hablabas de algo que, pese a toda esta tecnología, aún existen mitos en cuanto a la radiología, ¿no? Mitos en los cuales dices, híjole, es que me hice unos rayos X y hay daños colaterales y hay esta desconfianza. Oye, ya me mandaste a hacer rayos X, resonancia magnética, tomografía, y háblanos acerca de esto. Sí, yo creo que uno de los temores mayores es la radiación. Pero yo creo que eso es porque muchas veces desconocemos realmente los niveles de radiación que se manejan en radiología, los cuales son sumamente bajos. Por ejemplo, una radiografía simple de tórax es una radiación tan baja que incluso nosotros al año estamos expuestos a unas 100 veces más de radiación del gas radón del piso, de los rayos cósmicos, etc. Nosotros siempre estamos expuestos a radiación, y una radiografía es muchísimo menos que esa radiación ya de fondo que estamos expuestos nosotros durante todo el año. Entonces realmente las dosis que nosotros utilizamos para hacer los diagnósticos son seguras, son muy 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 bajas, y el riesgo de que tú sufras realmente un cáncer por esa radiación es muy baja. Es más probable que, por ejemplo, una mujer desarrolle cáncer por el hecho de ser mujer, por el hecho de tener esa predisposición, a que una mamografía que todavía utiliza menos de la mitad de una radiografía de tórax de radiación te vaya a producir un cáncer. La probabilidad es extremadamente baja de que vaya a suceder. Oye, Adrián, ¿te ha tocado alguna pregunta compleja de responder en relación al cáncer? ¿Te has quedado sin palabras ante alguna pregunta de un paciente? Pues como tal sin palabras, no. Sin embargo, sí hay preguntas difíciles, ¿no? Las preguntas más difíciles son si todo va a salir bien, ¿no? O si me voy a curar completamente, doctor. Esas son preguntas que son muy difíciles de responder, porque la verdad es que por más que tú tengas experiencia o por más que parezca una tumoración que tal vez no va a hacer nada, no puedes asegurarlo. Entonces ahí muchas veces lo que hacemos pues es explicar, ¿no? Decir, pues, son probabilidades, las probabilidades son bajas, esperamos que la respuesta sea lo mejor, el siguiente paso es este. Pero yo creo que ahí lo más difícil y que te toca a veces como médico es cuando quiere el paciente que le asegures un resultado. Y que de hecho está en los derechos de los médicos no asegurar el resultado, porque pues, tú no eres Dios, ¿verdad? No puedes controlar todos los factores. Sí puedes controlar, dar tu mejor trabajo, tu mejor opinión, extender la red de contactos que tú tengas al paciente para que puedan tratarlo de la mejor manera, pero de ahí a que tú puedas asegurar el 100% no lo puedes hacer. Sin embargo, sí lo que puedes hacer es que vas a tener el 100% del apoyo y el 100% del seguimiento para que el pronóstico sea lo mejor posible. Y hablando de esto, ¿cómo contribuye la radiología, por ejemplo, a las segundas opiniones? O sea, ¿qué tanto influye? Influye muchísimo, muchísimo. Por ahí, como les decía, todos nos podemos equivocar. Entonces, mi consejo sería, si tienen por ahí un diagnóstico, aunque sea, siempre es bueno tener una segunda opinión, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas disminuyendo la probabilidad de que es menos probable que 3 se equivoquen con lo mismo, ¿verdad? O sea, si ya 3 personas o 2 personas me están diciendo el mismo diagnóstico, pues yo creo que ahí la probabilidad de que sea otra cosa va disminuyendo, ¿no? Yo mismo me ha tocado estar en situaciones en donde afortunadamente la intervención de radiología ha hecho que el tratamiento sea completamente distinto. Un muy buen amigo mío, por ejemplo, por ahí traía dolor, un paciente joven, o sea, cirujano, traía una tumoración en el mediastino,
Entonces veo las imágenes y les digo, no, esto no es una tumoración, esto es algo que se llama necrosis, por ahí se infartó, dejó de llegar sangre a un pedacito de grasa que está a un lado del corazón, y por ahí estaba manejando el diagnóstico de linfoma, cuando en realidad es una patología completamente benigna que no requiere más que un tratamiento antiinflamatorio, y él se salvó de que le hicieran una toracoscopía, un procedimiento invasivo para ver qué era. Entonces realmente cambia bastante muchas veces una segunda opinión, y lo que se hizo en ese caso pues fue dar un tratamiento con antiinflamatorios, hacer un control en 2 semanas y desapareció completamente. Obviamente una tumoración pues no va a desaparecer, pero imagínate, se ahorró un intervencionismo con todas las probabilidades que puede haber también, o complicaciones en cualquier intervención de esa magnitud, ¿no? Oye, Adrián, obviamente durante los últimos 2 años la pandemia nos atacó, ¿no? O sea, nos cambió el modo de ver la vida y el modo incluso de acercarnos con especialistas, ¿no? ¿Cómo eran esas segundas opiniones de manera, ahora sí que a distancia, ¿no? Porque me imagino que te llegaban de manera digital. Oiga, doctor, tengo mis imágenes, ¿me las puede decir de manera digital? Pues mira, yo siempre he estado en pos de la tecnología, entonces la verdad que no batallé para la transición. Y yo soy muy práctico, literalmente, claro que sí, vamos a ver el estudio, mediante una videollamada o un audio le vas explicando al paciente, y pues de esa manera, digamos, sustituimos la oficina o donde lo hacíamos anteriormente por ahora la parte digital, ¿no? Y poder tratar de dar esa misma, o transmitir esa misma seguridad en cuanto al diagnóstico de la imagen. Que eso a veces, ahorita que lo mencionas, la tecnología nos ha funcionado muchísimo, ¿no? Para justo acortar distancias, salir de dudas. Para ir cerrando, nos encantaría que pudieras platicarnos qué aconsejarías, ¿no? En el sentido, hablando particularmente de los diagnósticos de cáncer, ¿en qué casos decir, oye, pues repite este estudio, repite esto, o cómo buscar estas certezas para hacer de la radiología también una aliada, ¿no? Y buscar a los especialistas que nos den esa luz ante estos diagnósticos, que sin duda pues no deja de haber tabúes sobre el cáncer en esto, ¿no? Pues yo diría que una de las mejores recomendaciones que les podría dar es que siempre busquen en internet al médico con el que están. Ahora actualmente puedes encontrar todo el currículum de cualquier persona que esté. Número uno, que sea, por ejemplo, un oncólogo certificado. Es bien fácil buscar con el nombre del doctor, buscar si tiene la cédula que dice que tiene, si es oncólogo, si realmente es un radiólogo, etcétera. Porque, por ejemplo, ahora hay muchos diplomados en radiología, etcétera, que no es por denostar esas partes, sin embargo, no es la misma opinión de un especialista que ha durado 6 años en entrenamiento contra alguien que hizo un diplomado de 1000 horas. La vez pasada hice el cálculo, cerca de 28,000 horas son de entrenamiento en radiología, pues contra 1000 horas, pues creo que es evidente la diferencia, ¿no? Entonces, una de las principales cosas es estar seguro que estoy yendo con un verdadero especialista, y ningún médico debe de sentirse ofendido por eso, sino al contrario, de que sepa que su paciente es alguien que se preocupa realmente porque la persona que lo está atendiendo sea alguien con todas las certificaciones necesarias, ¿no? Doctor, ¿por qué hacer dupla contigo? La razón fundamental es que les estaría otorgando pues la mejor opinión en mi experiencia de la parte de radiología, no solamente en la parte del diagnóstico, a veces son otros diagnósticos, que también eso es importante. A veces no es cáncer, a veces es otra cosa, la razón por la que venía, por el dolor, etcétera. Entonces también hay una orientación. ¿Sabes qué? Resulta que no era un cáncer de colon, era una diverticulosis. Bueno, entonces ¿qué hago, doctor? Bueno, pues entonces hay que ir con este médico que se dedica a tratar este tipo de patología, etcétera, ¿no? Entonces, a veces también una segunda opinión y una orientación, esa es una orientación adecuada, rápida y oportuna, sería la razón por la cual hacer dupla conmigo. Pues te agradecemos muchísimo, de verdad, y pues aquí la Dupla de la Salud, les invitamos a todas y a todos que ingresen a www.dupla.doctor, que chequen el OncoChat, y al mismo tiempo, pues ahí revisen los perfiles de todas y todos los especialistas que forman parte, pues, de Dupla. Hoy, Adrián, muchísimas gracias. Nos dejas claro cómo es este journey, ¿no? Y sobre todo, cómo pueden acercarse los pacientes con ustedes. Muchas gracias, Jimmy y Alan, por la oportunidad, y pues esperamos que
pacientes se puedan acercar con nosotros, porque pues, la intención es poder ayudarlos en su padecimiento y ofrecerles la mejor de las atenciones y rápido. Sobre todo eso. Y para que sea rápido, www.dupla.doctor. Hasta la próxima.